seguimos en hashtag internacional hablando de numeral Israel hoy. Y quería preguntarle a Aaron, usted es un hombre de izquierda en Israel, ¿verdad? Sí, sí. Y podríamos decir casi que de extrema izquierda en Israel, ¿o no? No. Pero es un hombre de izquierda. Soy miembro activo de un partido de izquierda en Israel que se llama Meretz, que es un partido sionista, socialista. Bueno, pero una de las cosas que más me impresionó es cómo usted se refiere a las fuerzas, al ejército israelí como un elemento de construcción de identidad israelí. Y quería, Marcos, que habláramos un poquito de eso, porque para discutir el rol que juega el ejército en Israel hoy en día, desde la derecha, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. ¿Cómo lo ve usted, Aaron? Bueno, el ejército de Israel es un ejército, en primer lugar, es un el enrolamiento en el ejército no es voluntaria ni es profesional, es obligatoria. Es decir, el servicio militar en Israel es obligatorio. Para mujeres también. Para mujeres también. ¿De qué edad hombres? A los 18 años el ejército, el periodo de servicio en el ejército es de 3 años. No creo que haya otro país en el mundo que exija a sus ciudadanos un sacrificio de esa naturaleza. No se termina con los 3 años de servicio militar obligatorio, sino que todo aquel que se libera del ejército, las mujeres hasta que se casan, continúan sirviendo en el servicio de reservas del ejército. Por el tipo de desafíos que ha tenido Israel, defensivos, en toda su trayectoria, evidentemente el ejército ha tenido un papel pero muy importante, no solamente desde el punto de vista puramente militar, sino que también educativo, ha tomado sobre sí muchas veces funciones que otros ejércitos ni siquiera conciben. Si hombre y mujer, Marcos, llegan a una tan temprana edad al ejército, supongo que eso significa postergar en la vida el estudio, relaciones sentimentales. O sea, son jóvenes que postergan durante 3 años muchas cosas en la vida. ¿Cómo es el acceso, por ejemplo, a la educación universitaria en Israel? Bueno, primero que todo, el ejército es un igualador social y eso es quizá uno de los roles más importantes del ejército de Israel, más allá de su rol de defender la seguridad y la soberanía del país. No, Laura, es un Estado que existe desde que se creó el Estado de Israel. El ejército hace parte de la trayectoria de vida. Como acá uno termina el colegio, entra a la universidad, en Israel uno termina el colegio, va al ejército y después entra a la universidad. El hecho de que se aplace, eso es aplazado con respecto a qué, como cuál sería el punto de referencia. Las universidades en Israel son muy buenas. 3 universidades están en el ranking de Shanghái entre las mejores 100 del mundo. Algunos pueden entrar al ejército, a la universidad antes de entrar al ejército, con la condición de que prestan su servicio militar. Después, trabajando en la profesión que estudiaron en la universidad. Si usted estudia, por ejemplo, ingeniería electrónica, usted después entra como ingeniero al ejército, tiene que hacer 5 años de servicio en vez de 3, pero usted sale con 5 años de experiencia profesional. Aquí hay una pregunta para usted, Jairo Morales. ¿Cuáles son las fuentes de los ingresos de Israel? ¿Cuáles son las fuentes de ingreso de Israel? Israel es un país muy rico. Israel exporta alta tecnología. Israel exporta al año aproximadamente 75.000 millones de dólares, de los cuales en alta tecnología son la principal, también productos cíclicos, también flores, también armas, obviamente. Israel es un país que en su momento fue un país pobre, hoy en día es un país muy rico. Es un país que ayuda muchísimo a países pobres, es un país que ayuda muchísimo a países asiáticos, es un país que tiene excelentes relaciones comerciales y acuerdos de libre comercio con Europa, tiene excelentes relaciones con China, con India, con Corea, con Japón, donde hay un gran admiración por los logros que ha tenido el Estado de Israel a nivel científico y a nivel tecnológico, como cualquier Estado. Pero en Israel también uno escucha quejas de discriminación, ¿verdad? De ciertos grupos que unos con más privilegios, otros con menos privilegios. ¿Por qué no nos explica un poquito el rol que juegan los ortodoxos, ciertos grupos ortodoxos que parecen tener ciertos privilegios frente a los grupos árabes, por ejemplo? Bueno, es un país muy complejo, Israel. Hay grupos que realmente buscan su expresión
en circunstancias difíciles. Hay grupos ortodoxos, no todos, como decía Marcos, la ortodoxia en Israel es muy variada, no es unifacética, pero hay grupos ortodoxos que ven, por ejemplo, en el estudio en las yeshivot, es decir, en los altos colegios rabínicos o talmúdicos, digamos, ven eso una obligación total y no están dispuestos a que sus hijos sirvan en el ejército, porque eso supondría una interrupción, como decía muy bien antes, de sus estudios, que para ellos son el sumum, el elemento más importante de su vida. Eso es conflictivo, porque la población en Israel, que sirve esos 3 años, dice, y eso ha tenido una manifestación política en las últimas elecciones, muy importante, por cierto, dice, bueno, ¿por qué vamos a cargar nosotros con ese peso de aceptar una circunstancia por la cual una parte de la población de Israel no sirve en el servicio militar? Mire, Laura, yo quería agregar una cosa. Israel no es distinto a los países capitalistas donde la desigualdad social ha crecido. Israel es el país, quizás el segundo de más desigualdad de la OSD. Sí, la economía de mercado que se ha impuesto en el mundo, el capitalismo que se ha impuesto en el mundo ha generado sociedades desiguales. Ahora, la desigualdad en Israel tiene que ver con una clase media muy grande y una clase de empresarios demasiado ricos, pero en ese sentido no es distinto Israel a cualquier país capitalista. De todos los países capitalistas donde la desigualdad de verdad ha crecido. Pero ese tema se ha transformado en uno de los temas álgidos, más serios de la política israelí. La desigualdad. La desigualdad y esa presión que existe política para tratar de reducir esa desigualdad, porque es un tema, la desigualdad en Israel también tiene una implicación a otros niveles, no es solamente el nivel económico, sino que hay un problema de solidaridad. Sí. El tema de la solidaridad es imprescindible en Israel. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo y antes de despedirnos, Marcos, si usted está de acuerdo, le voy a dejar las últimas palabras a Aaron para que nos deje su mensaje de paz para Colombia. Bueno, esta visita a Colombia para mí fue una experiencia excepcional. Yo veo un esfuerzo gigantesco en este momento, puedo decir, de llegar a consolidar un proyecto que va a terminar con la violencia y que va a dar una perspectiva a este país que realmente lo puede transformar en una gran potencia, tanto por su extensión, por su riqueza, por su variedad y por su población. Yo creo que el mensaje de paz que llevamos nosotros hacia Israel y que tratamos de transmitirlo aquí es de fundamental importancia. Y cómo nos alegró también a mi compañero palestino que vino conmigo a este gran festival de la paz que ha habido en estos días. Hemos estado realmente conmovidos, en primer lugar por la recepción que nos han dado aquí, por la receptividad de la gente a nuestro mensaje, y por lo que vemos como perspectiva. Claro que depende mucho de su futuro político, pero yo creo que tiene una urgencia la continuación de ese esfuerzo por la paz en Colombia. Y deseo realmente a Colombia y a su gente un futuro de prosperidad y de paz. Uno está muy conectado con el otro. Bueno, nosotros nos vamos, los invitamos a seguir viendo todos los días a las 9 de la noche, la franja de análisis de Canal Capital. Nos reencontramos el próximo jueves en #internacional y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.